Buenas noches, queridos hermanos. Estamos en su programa Pescador de Hombres de hoy día, viernes 18 de noviembre del año 2022, tiempo eucarístico del tiempo de Cuaresma. Estamos en la segunda semana de Cuaresma y seguimos en pandemia. No podemos bajar tampoco los brazos. Ante todo, queremos ponernos en manos del Espíritu Santo. Espíritu Santo, eres el alma de mi alma, te adoro humildemente, ilumíname, fortifícame, guíame, consuélame, y en cuanto corresponde el plan del eterno Padre Dios, revélame tus deseos. Dame a conocer lo que el amor eterno desea de mí, dame a conocer lo que debo realizar, dame a conocer lo que debo sufrir, dame a conocer lo que en silencio, con modestia y en oración, debo aceptar, cargar y soportar. Sí, Espíritu Santo, dame a conocer tu voluntad y la voluntad del Padre, pues toda mi vida no quiere ser otra cosa que un continuado y perfecto sí a los deseos y al querer del eterno Padre Dios. Amén. Francesco, buenas noches. Hola Martín, buenas noches queridos radioyentes. Feliz de poderlos acompañar aquí un viernes más, gracias a Dios. Y bueno, como tú decías, tiempo de Cuaresma, ¿no? Como lo hemos venido anunciando en los programas anteriores, tiempos de recoger, de meditar en el Señor, de acompañarlo por el desierto y de realmente poner en orden las cosas realmente importantes de nuestra vida. Referimos a nuestra vida espiritual. Y tenemos un evangelio muy bonito, interesante también, y vamos también a dar paso hoy día en el programa a la primera lectura. Lecturas y evangelio que se darán en todas las Eucaristías de este domingo 20 de marzo. La primera lectura es del libro del Éxodo, capítulo 3, versículos del 1 al 8a y del 13 al 15. En aquellos días, Moisés pastoreaba el rebaño de su suegro Jetro, sacerdote de Madián. Llevó el rebaño trashumando por el desierto hasta llegar a Horeb, el monte de Dios. El ángel del Señor se apareció en una llamarada entre zarzas. Moisés se fijó, la zarza ardía sin consumirse. Moisés dijo: voy a acercarme a mirar el espectáculo admirable. Al ver cómo es que no se quema la zarza, no se consume la zarza. Viendo el Señor que Moisés se acercaba a mirar, lo llamó desde la zarza. Moisés, Moisés. Respondió él: aquí estoy. Dios dijo: no te acerques, quítate las sandalias de los pies, pues el sitio que pisas es terreno sagrado. Y añadió: yo soy el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Moisés se tapó la cara, temeroso de ver a Dios. El Señor le dijo: he visto la opresión de mi pueblo a Israel. He visto la opresión de mi pueblo en Egipto. He oído sus quejas contra los opresores. Me he fijado en sus sufrimientos. Voy a bajar a librarlos de los egipcios, a sacarlos de esa tierra para llevarlos a una tierra fértil y espaciosa, tierra que emana leche y miel. Moisés replicó a Dios: mira, yo iré a los israelitas y les diré: el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntan cómo se llama, ¿qué les respondo? Dijo Dios a Moisés: soy el que soy. Esto dirás a los israelitas: yo soy, me envía a vosotros. Dios añadió: esto dirás a los israelitas: Yahvé, Él es, Dios de vuestros padres, Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob, me envía a vosotros. Este es mi nombre para siempre, así me llamaréis de generación en generación. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El Santo Evangelio, según San Lucas, capítulo 13, versículos del 1 al 9. En una ocasión se presentaron algunos a contar a Jesús lo de los galileos cuya sangre vertió Pilato con la de los sacrificios que ofrecían. Jesús les contestó:
¿Pensáis que esos galileos eran más pecadores que los demás galileos porque acabaron así? Os digo que no. Y si no os convertís, todos pereceréis lo mismo. Y aquellos 18 que murieron aplastados por la torre de Siloé, ¿pensáis que eran más culpables que los demás habitantes de Jerusalén? Os digo que no. Y si no os convertís, todos pereceréis de la misma manera. Y les dijo esta parábola. Uno tenía una higuera plantada en su viña y fue a buscar fruto en ella y no lo encontró. Dijo entonces al viñador, ya ves, 3 años llevo viniendo a buscar fruto a esta higuera y no lo encuentro. Córtala. ¿Para qué ocupar un terreno en balde? Pero el viñador contestó, Señor, déjala todavía este año. Yo cavaré alrededor y le echaré estiércol, a ver si da fruto. Y si no, la cortas. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, es algo bien interesante. Hemos querido ver esta primera lectura. Indudablemente, y no cabe duda, que este domingo, el domingo 20, al que nos estamos refiriendo de estas lecturas, indican y tienen un tema que es principal, que es la conversión. Si buscamos la palabra conversión en el diccionario, dice hacer que una persona o cosa se transforme en algo distinto a lo que era. En el mundo bíblico existe la palabra clásica, metanoia, que significa cambio de mentalidad. En concreto, significaría pasar de nuestro pequeño mundo al mundo de Dios. Muchos habremos visto la historia de Moisés, leído y visto en películas, la historia de Moisés, maravillosa. Recordemos que Moisés es recogido de las aguas por la hermana del faraón y criado como un príncipe. Cuando él se entera de que él es judío, él renuncia y empieza su conversión. Cuando él se va por el desierto, dejando todo, dejando los tesoros, los lujos que tenía, los títulos, los sirvientes y todo, para ser uno más. Y viene pues toda la historia de él en el Monte Horeb, a donde Dios lo utiliza como su emisario. Y él, luego de haber sido desterrado, decide ir nuevamente a Egipto a recuperar al pueblo judío. Hay cosas muy interesantes en esa primera lectura. Por ejemplo, el nombre de Dios. Cuando le dice Moisés, cuando me pregunten por ti, ¿quién digo que eres? ¿Cuál es tu nombre? Soy yo. También la Pascua se instituye en Egipto, en cautiverio, los judíos en cautiverio. Y hay algo interesante cuando él decide acercarse a la llama de esta salsa que no se consumía. Entonces, todo este camino estamos entrando y preparándonos para la gran conversión que implicará el momento de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, pero también esto solidifica la iglesia. Es una iglesia que se inicia con el Antiguo Testamento, como lo estamos viendo con Moisés, pero llega a Jesús, y de Jesús empieza el Nuevo Testamento. No es una iglesia etérea o que no existe. No, es una iglesia que existe y que tiene una historia milenaria. Entonces, en este tiempo de Cuaresma vamos a encontrar estas características de ir
profundizando un poco más, y en este caso, este domingo, es la conversión. Recordemos que cuando ya convertido Moisés en cuerpo y alma, porque él se convierte a Dios, pero además se convierte en el líder del pueblo judío, que lo va a sacar al desierto, a la tierra prometida. Y va a luchar contra quienes lo favorecieron al principio, de que él no sabía, obviamente, que era un niño recogido, pero era judío. Dios le dice que ha visto la opresión de mi pueblo, es decir, ahí tiene un sentimiento y dice: he oído sus quejas y me he fijado en el sentimiento en el sufrimiento de ellos, y voy a bajar. Habla también ya el Evangelio de lo que sucede con las víctimas del accidente de la torre de Siloé, porque decían los escribas y fariseos que esto le sucedía a las personas que no tenían a Dios. Y Jesús, en este tema, volviendo a la conversión, lo que empieza a decir es: Dios no es un Dios castigador. O sea, si lo pusiéramos en un tiempo de hoy y pensáramos como pensaron esas personas, en este momento, en esta guerra, Rusia-Ucrania, ¿quiénes serían los buenos y quiénes serían los malos? Porque están muriendo también de los dos lados, ¿ya? Están atacándose de los dos lados. Bueno, uno ataca y otro defiende, pero a la final hay enfrentamiento. Entonces, de ambos lados mueren. De ambos lados. Entonces, los dos están con Dios o están sin Dios. Entonces, a veces estas cosas son las que nos hacen aislar un poco de nuestro sentido católico, de nuestro sentido cristiano de vida. Y esta conversión que estamos viendo en estos datos que Jesús empieza a dar a través de parábolas y todo lo demás, lo que pasa es que nos está enseñando cuál es el tipo de iglesia que debemos ser, basado en que ama a tu prójimo como a ti mismo. Francesco. Así es. Es interesante porque, basado en tus palabras, yo leía una reflexión muy bonita, a la cual voy a dar paso, donde la conversión, y si lo vemos a través, si lo queremos tomar de una forma un poco más lírica, a través de los 40 años que guió a Moisés a su gente en el desierto, la conversión es un proceso que no se acaba nunca. Convertirse no es de la noche a la mañana. Sí, tenemos casos muy poquitos, muy específicos, como el caso de San Pablo, de Saulo, ¿no? De Tarso. Él se convirtió, él era perseguidor de judíos y el Señor vio la necesidad de una conversión inmediata, fulminante, por así decirlo, tanto así que lo cegó por 3 días. Pero el proceso de conversión normalmente es eso, es un proceso que empieza y que nunca acaba, es un proceso de por vida. No es que hay un destino al cual yo llego en esta vida y digo, ya me convertí, de aquí no necesito más. No, es un proceso al que vamos caminando en esta vida de peregrinación, donde estamos de paso. Y el momento más bonito para iniciar ese proceso, si no lo he iniciado, o para subirle la velocidad al proceso, es este tiempo de Cuaresma, justamente. Por eso el Evangelio viene como anillo al dedo.
tomando la lectura, dice, la vida entera no sería suficiente para convertirnos. Es una tarea permanente, diaria, interminable. Pero en el Ecuador de la Cuaresma quiere espolearnos para que hagamos un esfuerzo más serio. Pero, ¿qué debemos entender por conversión? Convertirse no equivale a hacer una confesión general, aunque esto pueda ser bueno. Ni se confunde con el esfuerzo por corregir algún defecto o pecado concreto, o ponernos en orden con nuestras obligaciones como cristianos, quizá un poco debilitadas. La palabra conversión hace referencia a un giro, a una transformación personal, a un vuelco en nuestra vida. Convertirse es transformarse, o mejor dicho, ser transformado por Dios en otro diferente. Es una urgente llamada a ser distintos y a dar al Señor los frutos que quisiera encontrar en cada uno de nosotros y en la comunidad cristiana y eclesial. Convertirse no es un esfuerzo para evitar el abismo, sino lanzarme a la conquista de la cima. Esta frase es bellísima, la voy a repetir. Convertirse no es un esfuerzo para evitar el abismo, sino lanzarme a la conquista de la cima. A una cima que uno podría preguntarse, bueno, ¿y cuándo voy a llegar? El día que nos toque trascender, pues, de esta vida a la otra. Ahí sabremos a dónde llegamos. En el momento del juicio particular al cual todos nosotros vamos a tener que acceder ante el Señor. Y tendremos que dar cuenta de los frutos que dimos en vida, en esta vida, como la viña, para ver si en la eternidad gozaremos de la presencia de Dios. Continúa. Convertirse no es llorar sobre el pasado, sino la vuelta al esfuerzo cotidiano a pesar de las caídas y decepciones. Convertirse no es decir no al pasado que no puedo cambiar, sino decir sí a la vida nueva que se me ofrece hoy. Decir sí a aquel y aquellos que creen en mí y cuentan conmigo a pesar de todo. Esta frase que acabo de leer, Martín, me hace pensar mucho en tu programa de los miércoles, solo por hoy. La voy a repetir. Convertirse no es decir no al pasado, a todo lo que hice, que no puedo cambiar, sino decir sí a la vida nueva que se me ofrece hoy. A decir sí a aquel y aquellos que creen en mí y cuentan conmigo a pesar de todo. Convertirse no es mirar angustiado, impotente a las cadenas que no me dejan mover, sino esforzarme para romper cadenas que me paralizan la inteligencia y el corazón. Convertirse es acoger el amor y la esperanza en los ojos y en el corazón. Es poner la vida y el amor allá donde solo hay muerte y vacío. Convertirse es creer de una vez y de verdad en mí mismo, en Dios, en los demás, en la riqueza de la vida y del amor. Hasta ahí con la reflexión. Y haciendo un alto muy bonito, yo ayer me enteré viendo un noticiero de afuera que es tiempo de guerra también, obviamente, ¿no? Vemos lo que tú decías, vemos pasmados el horror innecesario de muerte y destrucción que está pasando adentro de Ucrania con la invasión rusa, que no la deciden, ojo, los rusos como tales, sino alguien que está en la cabeza de ese gobierno y que por lo que, de acuerdo a la información que tenemos acceso, pues parece estar muy, muy equivocado y alejado de los caminos del Señor en las decisiones que está tomando. Pero bueno, yo veía cómo esta plataforma de hotelería en casa mundial que se llama Airbnb, tú la debes de haber escuchado y seguramente sí. Muchos de nuestros radioyentes también. Mucha gente está transfiriendo, Airbnb ha dado las facilidades a la gente de Ucrania que está ya empezando a pasar hambre, frío y problemas de salud por la invasión y por el bloqueo que tienen.
a través de estas plataformas que lo que buscan es alquilar un cuarto, una pequeña residencia, un departamento en una familia o donde una persona, en vez de ir a un hotel, y tú transfieres haciendo la reserva a través de Airbnb. Estas plataformas, mucha gente de Canadá, de Inglaterra, de otros países europeos y del mundo entero están reservando en Ucrania habitaciones para hacer turismo. Habitaciones a las cuales nunca van a ir porque es un país que está en guerra y no hay como ni siquiera volar. Pero es una forma de decir, toma, este dinero que me hubiera gastado en cualquier otra cosa en el feriado, ves la habitación que te gusta, es decir, decides cuál es la ciudad que quieres ayudar más afectada, busca un barrio, todo está en la plataforma, decides alquilar y haces la transferencia y le llega a esa persona del otro lado en Ucrania el dinero que tú transferiste a través de un pago con tu tarjeta de crédito o de débito, ¿no? Me pareció bellísimo y lo quería compartir porque es una forma como podemos cada uno desde nuestro hogar, ya sin movernos del computador, ayudar a un hermano ucraniano que está pasando las de Caín, ¿no? Es realmente tremendo. Perdón que me haya alargado por este tema. No, Martín. tranquilo. Bien, entonces, los judíos que pensaban, los escribas, los fariseos, que decían que la gente era castigada porque había pecado contra Dios y que ese castigo era la representación que se le presentaba en crisis, en muertes, etcétera, etcétera. Jesús se opone radicalmente a esto. Y él dice que, o sea, esa no es la forma y la religión que él quiere tener. Sino, ¿qué pasaría hoy, por ejemplo, con los que se contagiaron del coronavirus? Quiere decir que no estaban bien con Dios. Pero vemos que ha habido de todo. Es un problema del hombre, no es un problema de Dios. Ese no es un castigo. Jesús dijo muy claro y dejó muy claro cuando se presenta ante el ciego de nacimiento y le hacen la pregunta: Maestro, ¿quién pecó para que naciera ciego? ¿Él o sus padres? Y Jesús les contesta: ni él ni sus padres. Entonces, el Dios castigador, eso no es en esta época, no es la fe. La fe es tener un Dios que primero que nada nos da un libre albedrío para escoger nosotros. No para escoger si lo queremos a Él o no, no, para escoger lo que vamos a hacer. Y si nos va mal, es porque nosotros lo escogimos, pero debemos agradecerle a Dios que nos dio la libertad de escogerlo. Dios se manifiesta en cosas a veces muy pequeñitas. Hablábamos previamente al programa contigo las cosas a donde hemos visto la mano de Dios en esta semana, ¿verdad? Sí es. ¿Ya? Y claro, y si sucediera lo que tiene que suceder, ¿por qué yo le voy a echar la culpa a Dios de algo que no sé cuál es su origen, pero Él no tiene la culpa en esto? Entonces tenemos que quitarnos un poco la idea de que el ser católico somos para que no nos pase nada malo. Eso no es así. Debemos agradecer que el Señor, en su grandeza, nos ha dado la posibilidad de escoger lo que nosotros queremos. Santa Teresita de Jesús decía: Señor, con grandes favores castigabais mis delitos. Esa es la manera que tiene Dios de castigarnos, incluso cuando nuestras vidas se parecen a esa higuera seca que no produce fruto. También el Papa Francisco hace una linda reflexión sobre este evangelio.
él dice, la higuera de la parábola que el dueño quiere erradicar representa una existencia estéril, incapaz de dar, incapaz de hacer el bien. La higuera de la parábola que el dueño quiere erradicar representa una existencia estéril, incapaz de dar, incapaz de hacer el bien. A pesar de la esterilidad que a veces marca nuestra existencia, Dios tiene paciencia y nos ofrece posibilidades de cambiar y avanzar por el camino del bien. Pero la prórroga implorada y concedida mientras se espera que el árbol finalmente fructifique, también indica la urgencia de la conversión. Y si no, ¿para qué tenemos el confesionario? Si necesitamos confesar nuestros pecados, porque somos humanos, somos débiles, somos pequeños, somos imperfectos, pero el Señor nos da estas oportunidades. No es que nos castiga por eso. Al final, en el juicio, cuando vayamos al juicio final, ahí es donde vamos a rendir cuentas. Pero como humanos podemos caer una y mil veces. Es tener la entereza de reconocer que caí y que lo ofendí con mi caída y acercarme a recibir la absolución. Preguntémonos cómo estamos nosotros con Dios. ¿Cuál es nuestro estado de vida con Dios? ¿Qué tan cristianos somos? Y este tiempo de Cuaresma es justamente el tiempo previo a la crucifixión del Señor, de Jesús. Entonces, es este tiempo que tenemos que estar más cerca de la iglesia. Es el tiempo que tenemos que abrazar a nuestras familias y ofrecerle al Señor sacrificios, como el ayuno, la abstinencia. Son mortificaciones que tenemos que hacerlas porque Él estuvo 40 días en el desierto. Y lo que estamos haciendo cuando nosotros hacemos lo que debemos hacer es simplemente ponernos del lado de Él en el desierto para acompañarlo. Y este mundo a rato se convierte en un desierto, a donde cada uno es dueño de una parcela y esa parcela nadie puede pisarla. ¿Cómo compartimos con nuestros hermanos? Sin darnos cuenta, estamos cambiando los valores que sustentan nuestra vida. Estamos hoy moviéndonos, en algunos casos, por temas económicos, por temas de poder, por temas de conseguir regalías. Y no vemos a los que están sufriendo. Y pensaba yo, mirando las imágenes de esta guerra, hay gente que no va a volver a su cama. ¿Quién sabe en cuántos años? O tal vez no vuelvan. Dejan todas sus pertenencias. Y uno dice, qué injusticia que se está viviendo. Pero no es que Dios está castigando. Ahí el hombre escogió. Tenemos que hacer mucha reflexión. Tenemos que disfrutar los momentos felices que tenemos. Grandes, pequeños, medianos, pero son momentos de felicidad. Es nuestra vida, esta vida que nos ha regalado el Señor. Por el contrario, hay otros, y si quiere dedicarse a otras cosas y salirse un poco de la línea, ellos lo escogen. Ellos están escogiendo su futuro,
nosotros estamos escogiendo también nuestro futuro. Nosotros queremos llevar la palabra del Señor en nuestros términos, en nuestros programas, la radio, 24 horas al día. Nuestra guerra es otra. Nuestra guerra es una guerra santa que estamos en búsqueda de almas que quieran convertirse. Y todos tenemos esa misión. Ustedes también, radioescuchas, tienen la misión de convertir. Y este es el tiempo preciso. Este tiempo de ayuno, este tiempo de abstinencia, este tiempo de oración, de Vía Crucis, del Santísimo. Encontrar que estamos tan cerca del Señor y no nos atrevemos a levantar la mano para tomarlo. Y hay algunos que se quejan porque están comulgando en la mano y no en la boca, y mejor se retira, porque es indigno recibir a Dios, a Jesús en la mano. Al final, no estamos alimentándonos nosotros de una comida cualquiera. Estamos alimentándonos del cuerpo del Señor. Y del cuerpo del Señor puede venir por donde quiera. Francesco. Así es. Tú justamente hablabas, decías hace un ratito atrás, el tema del libre albedrío, que tanto hemos tratado en programas anteriores a lo largo de los años, ¿no? El libre albedrío demuestra el verdadero amor que Dios tiene hacia la humanidad, porque nos da la posibilidad de equivocarnos y rectificar si queremos. Hay personas que se equivocan sin saberlo, involuntariamente, y hay otras que se equivocan voluntariamente, que saben que están errando, pero más puede el orgullo, la avaricia, el egocentrismo, y deciden errar. Y sin embargo el amor de Dios es tan grande que a pesar de ello nos invita a rectificar, nos invita a arrepentirnos, a confesarnos y a volver a estar en gracia comulgando. Entonces, este es el tiempo para meditar sobre esas cosas. Este es el tiempo para afinar los sentidos. Y estoy hablando de los sentidos espirituales. Ahora, ¿cómo se logra eso? Es fácil. Haciendo ayunos, privándonos de las cosas innecesarias de la vida que normalmente no nos privamos el resto de días del año. Centrar y ponernos objetivos, y decir, durante estos 40 días voy a ayunar de esto, de esto, de esto y de esto. Y no solamente de alimentos se ayuna, se puede ayunar de malas prácticas. El otro día escuchaba ayunar de decir malas palabras. Si alguien tiene un problema y enseguida cuando algo sucede lanza una mala palabra sin querer, por así decirlo, o inconscientemente, pues hacer un esfuerzo, ayunar de exceso de redes sociales, de internet, de chats, de WhatsApp, de todo eso se hace. ¿Y qué tengo que reemplazar? Porque algo tengo que hacer durante ese espacio y ese tiempo que estoy creando durante la Cuaresma. Oración. Oración. Hace un momento atrás hablamos de los hermanos ucranianos y de la guerra que están pasando y de cómo ayudarlos. Hay un método igual y más importante que el de ayudarlos económicamente, que es orar. Orar. Pero no solo orar por quien, de acuerdo a lo que vemos, parece la víctima, ¿no? Que aparentemente es así, sino también orar por el que está del otro lado, por el que está dirigiendo la invasión. Nosotros usualmente en nuestro pensamiento muy miope y obtuso, ¿qué es lo que queremos? Queremos que se salven los unos y que se castigue al otro, al opresor. No, eso es errado. Hay que pedir por el alma del opresor, hay que pedir por su conversión. Más regocijo, y lo dicen las escrituras, hay en el cielo por un pecador, por un asesino convertido, que por 100 devotos, ¿no?
Entonces, hay que pedir por estos hermanos rusos también y por quien los dirige, para que el Señor cambie su corazón y rectifique. Y este es el mejor momento para hacer todo eso, para poner en práctica. Es el tiempo de Cuaresma. Menos fiesta, menos bebida, menos farra, menos perder el tiempo, cosas sin importancia, y centrarnos en el Señor, que es el que realmente mueve nuestro mundo y es el que nos ha dado eso tan preciado a lo que tú hacías referencia, Martín, que es el libre albedrío, o sea, la posibilidad de que a pesar de que está mal, como somos libres y como no tenemos que vivir gracias a Moisés, por ejemplo, de la opresión del pueblo de Israel en Egipto, en estos tiempos actuales, darle gracias al Señor, meditar sobre lo que está bien y lo que está mal, tratar de parecernos, aunque sea un poquito, cada vez más a Dios. Martín. Sí, y también la parte cuando se habla en el Evangelio, la parte de la higuera. A ratos nosotros podemos ser o parecer esta higuera, que como que egoístamente no queremos dar fruto. Y cuando hablamos de conversión, esta es la oportunidad. Porque, a ver, tenemos que ser muy claros, ¿no? Si yo tengo algo que me lo he ganado honestamente durante toda la vida, yo puedo seguir alimentándolo. Eso no es ningún pecado. Se lo ganó honestamente y hay que pulirlo, hay que mantenerlo y todo lo demás. Pero ¿qué pasa con aquel que se ganó algo mal habido? Y para salvar su alma, empieza a dar limosna. ¿No? ¿Cuál es la importancia en la caridad que se está haciendo en el un caso con la otra? ¿Cuál es la diferencia? Que de lo otro yo estoy sacando lo que hice honestamente, de lo que fue con el sudor de la frente. El otro lo está dando lo que consiguió fácil. Y lo da como para figurar. Y eso tiene que cambiar. No solamente en la parte económica, también en la parte espiritual. Yo voy y me doy golpes de pecho más fuertes para que todo el mundo oiga que me los dé. No, de repente si uno solamente se toca el pecho, punto, está haciendo, el efecto es el mismo. Lo que es lo que sucede y lo que Dios algún momento lo juzgará es la intención con que lo haga. No la fuerza, sino la intención. Estoy 100% seguro de lo que yo quiero y de lo que Dios quiere de mí. Esa es la pregunta que tenemos que hacernos. Como la higuera. La higuera puede dar fruto, pero para eso también tiene que ser abonada, tiene que ser regada todo el tiempo, ¿ya? Y también hay que tener claro que hay ciertos árboles que dan fruto a los 20 años. Así es. ¿Ya? Entonces, probablemente nuestros tiempos, que no son los tiempos del Señor, hay que esperar y cumplirlos. Pero para llegar a dar el fruto en 20 años, tienes que haber trabajado 19 años y 364 días, pues. Porque es esa acumulación de todo lo que vas haciendo para poder ser sólido al dar. Entonces, el Señor aquí nos pone un reto y así tenemos que tomarlo. Es un reto. ¿Por qué? Porque nos da el libre albedrío y con ese libre albedrío no podemos hacer lo que nos da la gana, sino que tenemos que hacer algo en beneficio del Señor y no desviarnos en el camino. A ver, historias hemos tenido,
la conversión, que es el eje de la palabra de este domingo, es la que nos ha permitido estar aquí a Francesco y a mí en este programa. Porque en algún momento el Señor nos pegó un tirón de oreja y nos dijo, o te conviertes o a la paila. Estamos aquí convertidos. No somos fanáticos. No, simplemente estamos transmitiendo lo que a nuestro leal saber y entender es lo que el Señor quiere de nosotros. Y no podemos ser hipócritas de estar aquí dándonos golpes de pecho y darnos la vuelta y estar en andanzas oscuras. El estilo de vida, el momento en que el Señor te pide que trabajes con Él y para Él, el estilo de vida es uno solo. Y eso es lo que se llama la coherencia. Y esta higuera va a llegar a dar fruto en el tiempo que le corresponde. Pero para eso también necesita tener el agua, necesita tener el abono, y necesita tener el cuidado. Y aquí el obrero le dice, yo la voy a cuidar, yo voy a hacer la zanja, yo le voy a poner el abono. Va a darte frutos. ¿Cuánto fruto podemos dar nosotros si tenemos al Señor que Él nos está abonando el camino en la medida que nosotros querramos? ¿Cuántas historias podemos contar? ¿Cuántas historias hemos vivido? Pero no hay ninguna como la que estamos viviendo este día. Porque el pasado pasó y el mañana no llega. Lo único cierto es que el pasado, hoy y mañana estará el Señor delante nuestro. Y si Él quiere llevarnos, será el día que Él lo disponga. Y no lo puedo apresurar, ni le puedo empezar a averiguar cuándo lo vas a hacer. Tal vez es más temprano que tarde, pero para eso tenemos que estar preparados. Y mañana se celebra, o el pasado mañana se celebra el Día de San José, un modelo de hombre, el padre de Cristo, el padre de Jesús, el esposo de María, un hombre que llevó a Jesús a donde Dios le decía que tuvo que ir a Egipto, que tuvo que regresar de Egipto. O sea, cumplió la palabra simplemente porque el ángel le dijo que no dude de María. Y desde ese momento él se convirtió y se preparó para ser el padre terrenal de Jesús y enseñarle su oficio y enseñar al niño a caminar. San José muere antes que Jesús, pero también ahí viene en el factor humano de Jesús, sentir la muerte de su padre terrenal. Y en esa muerte de San José hay un cuadro, hay un vitral muy bonito en la Catedral de San José de Costa Rica, a donde está la agonía de José, y están las tres personas de la Divina Providencia. Y la Santísima Virgen, obviamente. Entonces, hay que prepararse porque se festeja San José, patrono de los trabajadores. San José o José podía haber dicho, no, yo no me hago cargo de esa mujer. Pero renunció a todo, incluso como hombre. Renunció a todo. Es un hombre casto. Por aportar con un granito de arena en la vida de Jesús. Sabiendo
cuál era el camino de Jesús. Y sabiendo que tenía a su lado una mujer que era la madre del Señor. Todas estas cosas que vivimos en nuestra vida cristiana, católica, vale la pena que las leamos, vale la pena que profundicemos un poco más, que nos dediquemos a vivir nuestros evangelios, la palabra del Señor. Estos 4 evangelistas que relatan tan bien toda la historia y la vida de Jesús, hoy llevadas a películas, llevadas a escrituras, libros, etc. Pero hay cosas maravillosas que tenemos que ver. Justamente hay una costumbre que tenemos nosotros como familia, es ver La Pasión de Cristo de Mel Gibson. Ya la encontré, la tenía por ahí, la encontré y ya nos vamos a preparar a ver. Es una película muy especial. Todos los relatos que hay sobre la película son muy interesantes. Las cosas que sucedieron, a donde se ve que Jesús estaba ahí, que Dios estaba ahí iluminando a toda esta gente que hizo tremenda película. Porque vivir la Semana Santa, perdón, vivir la Cuaresma, es no solamente pensar en el feriado de Semana Santa. Vivir la Cuaresma es vivirla todos los días. Ojalá con una misa diaria para poder recibir a Jesús en nuestro corazón y poder decirle, aquí estoy, voy contigo. Francesco. Martín. Sí, ya estamos un poquito cerca del límite de tiempo. Voy a concluir con la lectura, el último párrafo de la reflexión, que es muy bonito. Dice, la conversión es una invitación a parecernos más a Dios. Se trata de cambiar y descubrir un Dios diferente que se parezca más al Dios de nuestro Señor Jesucristo. Un cambio en el que se nos ofrece una nueva manera de relacionarnos con el Dios tierno, clemente y misericordioso. Aunque afirmemos en el credo que creemos en un solo Dios, entre nosotros hay muchos rostros diferentes de Dios. Y no todos acertados ni convergentes, ni todos son realmente el Dios de Jesús. Por ejemplo, en el Evangelio de hoy, Jesús se encuentra con un rasgo que deforma el auténtico rostro de Dios. Esa es la mentalidad supersticiosa y mágica que atribuye a Dios todo lo que ocurre en el mundo. Lo que tú justamente decías, tenemos la tendencia a atribuir lo malo al Señor sin ver hacia adentro, hacia nosotros mismos, que pudo haber sido mucho peor y que gracias a la mano de Dios pudimos salir bien librados y poder estar contando lo que nos ocurrió, pero no. Decimos por qué Dios permite tal o cual cosa. Repito, todo esto en nuestra miopía tremenda que tenemos, ¿no? Y lo interpreta cada uno a su modo. Los accidentes, las curaciones, los crímenes, las enfermedades, los desastres naturales, etc. Como lo ha explicado el Papa Francisco, Jesús conoce la mentalidad, y estas son palabras del Papa, Jesús conoce la mentalidad supersticiosa de su auditorio y sabe que ellos interpretan de modo equivocado ese tipo de hechos. En efecto, piensan que si aquellos hombres murieron cruelmente, es signo de que Dios los castigó por alguna culpa grave que habían cometido, o sea, que se lo merecían. Y en cambio, el hecho de salvarse de la desgracia equivalía a sentirse sin falta.
ellos se lo merecían y yo no tengo faltas, todo esto entre comillas. Jesús rechaza completamente esta visión, porque Dios no permite las tragedias para castigar las culpas y afirma que esas pobres víctimas no eran de ninguna manera peores que las demás. Más bien, Él invita a sacar de estos hechos dolorosos una advertencia referida a todos, porque todos somos pecadores. En efecto, así los dice a quienes lo habían interrogado. Entre comillas, palabras de Jesús: si no os convertís, todos pereceréis del mismo modo. Estas fueron unas declaraciones del Papa Francisco el 28 de febrero del 2016. Martín. Bueno, cerrar este programa agradeciéndoles por estar en nuestra audiencia. No se olviden, nosotros como radio necesitamos ustedes. Está ya el nuevo sorteo del nuevo vehículo para el mes de diciembre. La radio vive exclusivamente de la donación de las personas. No pasamos publicidad, no ganamos por publicidad, así que les pedimos que en ese sentimiento de caridad también nos ayuden un poquito en lo que corresponde a poder seguir adelante con la radio. No me queda más que despedirme hasta la próxima semana y pedirles que este domingo asistan a la misa, escuchen la palabra del Señor, interpreten la palabra del Señor y vivan la palabra del Señor. Amén. Que Dios los bendiga y hasta el próximo viernes. Francesco. Igual me sumo a tus palabras, estimado Martín, queridos radioyentes. Tengan un bendecido fin de semana, una bendecida semana venidera. Acuérdense que estamos en tiempo de Cuaresma. Ya hemos hablado de eso. No dejen de ir a misa. Y Dios mediante, nos vemos el próximo viernes. Saludos a todos.